El tema de hoy se titula ¿En qué debemos perseverar? Mientras tanto, en lo que Cristo viene, nosotros debemos de estar perseverando en muchas cosas. Quiero que abramos nuestra Biblia en Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Para que vean que estamos en el mismo espíritu, Aquí la palabra de Dios nos dice dos puntos tan importantes. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué nos dice esto la palabra de Dios? Bueno, nosotros tuvimos que haber dejado tantas cosas, desechado nuestra manera de ser de antes, haber tenido que ser transformados, renovados, y la palabra de Dios nos fue limpiando, nos fue dando santidad. Nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, comenzamos a ser hombres y mujeres de fe, porque sabemos que Cristo vendrá. Pero no puede usted decir, híjole, me voy a relajar un ratito, voy a regresar un rato allá a lo que antes me gustaba. Como decía el pueblo de Israel, ¿verdad? Nos acordamos de allá de Egipto, qué ricos, qué sabrosos era la comida de allá. Y esto es un ejemplo espiritual para nosotros, para la iglesia, Eso que decía Egipto, eso que decía Israel, y recordaba a Egipto, es para la iglesia hoy, que muchas veces recuerda las cosas del mundo y quisiera regresar, ¿no? Pero nosotros dice acá que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Hay algo que debemos aprender a hacer y ser pacientes. La palabra paciencia sabemos que está partida en dos, ¿verdad? Que es paz y ciencia. Paz con entendimiento, la ciencia de la paz, la sabiduría de esperar fortalecidos en nuestra fe. Y a eso se está refiriendo, que así debemos de estar nosotros mientras Cristo viene. Hasta la venida del Señor no podemos nosotros, no se puede terminar nuestra paciencia. Después nos dice, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y también, como la palabra de Dios nos enseña un principio fundamental, que es la siembra y la cosecha, que nosotros no podemos cosechar lo que no hemos sembrado. Y como lo dice la palabra por ahí en Gálatas, ¿verdad? No se engañen, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y claro, ella está hablando de si queremos cosechar, si sembramos en la carne, cosecharemos cosas que quitarán nuestra paz, nos llevarán a muerte, nos darán tanta cosa. Si sembramos hacia nuestro espíritu, sembrar una vida consagrada a Dios, lógicamente que obtendremos bendiciones espirituales y físicas. De esto nos está hablando acá. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que venga la lluvia temprana, lluvia tardía. Y dice el versículo 8, tengan también ustedes paciencia y ¿qué? Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces nosotros debemos de perseverar en esto, sobre todo en la paciencia, y afirmar nuestros corazones, porque nuestros corazones sabemos que
¿Qué dice la palabra? Es engañoso y perverso el corazón, ¿verdad? Más que todas las cosas. Entonces nosotros en nuestra nueva vida en Cristo hemos aprendido a dar nuestro corazón. ¿A quién? Al Señor, ¿verdad? A amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras fuerzas. Así debemos estar nosotros. Y así se deben de afirmar nuestros corazones. En la palabra del Señor también se deben de afirmar nuestros corazones. Entonces, en esto debemos de perseverar nosotros. En varias cosas que vamos a ir viendo, quiero que busquemos ahora 1 de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9. En los cuales versículos nos dice: sed sobrios y velad. Pero yo quiero que veamos en la Nueva Versión Internacional estos versículos para que usted no diga: ¿qué es eso de ser sobrio y velad? Bueno, en la Nueva Versión Internacional, fíjese cómo dice acá, dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. A eso se refiere, ¿verdad? ¿Sí está? Aquí está, ya. Ahora sí lo pueden ver ustedes. Eso es ser sobrios. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. En esto debemos perseverar nosotros. Practicar el dominio propio. ¿Usted sabe qué cosa es el dominio propio? Es cuando usted puede dejar completamente el pecado, la maldad, nuestro carácter, incluso todo. Teniendo el dominio propio, nosotros podemos cambiar totalmente, dejar atrás nuestra vida pasada por completo, y cualquier, incluso tentaciones, cualquier provocación, todo eso, el dominio propio nos va a mantener firmes, afirmando nuestro, como decía los versículos pasados, ¿verdad? Tengan paciencia y afirmen sus corazones. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Y de hecho el Espíritu Santo, cuando no lo recibimos, dice la palabra que es espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces es para nuestro beneficio espiritual ese dominio propio. Al igual que es un fruto del Espíritu que nosotros vamos a ir dando conforme estemos y nos metamos más espiritualmente. Busquemos la palabra de Dios, la obedezcamos. Entonces, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Un cristiano no puede relajarse, darse vacaciones, porque sabemos que nuevamente comienza a haber esos apetitos de maldad, ¿no? A lo que llamamos concupiscencias, deseos y pasiones de la carne. Entonces, practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y luego dice el versículo 9: resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Fíjese. Aquí nos está diciendo que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y mire, yo meditaba en esto, bueno, ¿cómo es eso de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Y es que sí tiene el enemigo sus deseos, sus propósitos de él. Sabemos que él no descansa,
Él sí no se duerme, como nosotros que tenemos que dormir, que tenemos que descansar, lógicamente. Él está despierto siempre. Él va a buscar a toda costa para que ustedes, todos nosotros como cristianos, no obtengamos ningún beneficio de la vida espiritual. No obtengamos ningún fruto espiritual ni bendición de parte de Dios, sino al contrario, que estemos preocupados en esta vida, turbados, que estemos batallando todo el tiempo. Si nosotros meditamos bien la palabra de Dios, el Señor nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Realmente ni el enemigo siquiera no tienen ningún poder contra nosotros, realmente. Pero Él sabe cómo actuar en ese sentido. Por medio de sus mentiras puede devorar el alma de los cristianos. Decía un comentarista: sus mentiras engañosas tienen el poder de devorar almas y robar a los cristianos de su eficacia. Usted no va a poder ser un cristiano eficaz en las cosas espirituales cuando el enemigo se haya devorado su vida. El enemigo, dice la palabra, que puede venir como ángel de luz, ¿verdad? Parecer algo bueno, algo bonito, algo atractivo. A eso se refiere, que ángel de luz. No se imagine usted un ángel de luz realmente. Nos está diciendo la palabra que el enemigo nos pinta muchas veces las cosas muy bien. Que uno diga: no, pues está bien, me voy de esta iglesia porque voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tantas cosas que pone el enemigo, y cuando no se ha practicado el dominio propio, no está uno alerta, es uno arrastrado. La palabra de Dios dice que Él pone las corrientes del mundo. Las corrientes del mundo son conforme al príncipe de la potestad del aire. Y dejarse arrastrar por esas corrientes es, lógicamente, vivir una vida, porque Dios realmente nos ha dado todas las armas, todas las bendiciones para tener una vida victoriosa, para tener la perfecta paz que Cristo nos dejó. Porque si Cristo nos dejó su paz, no podemos tener paz. ¿Usted se ha preguntado eso? Cuando Cristo dijo: la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. La verdadera paz, la verdadera luz, la verdadera vida. Cristo dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Por qué hay tanta tristeza, preocupación, tanto afán? Porque el enemigo está robando, está devorando ahí una vida de frutos espirituales. Ahí es donde se ve por qué los cristianos no cambian, por qué no crecen, por qué no están pero fortalecidos muchos cristianos. Lógicamente, quien ha hecho todo esto de tener una vida triste, pues el enemigo está devorando, podemos ver tantos propósitos que se ven muchas veces en cristianos. ¿Cuántos cristianos? Mire, yo si le platicara, no me acuerdo de todos, pero muchos cuando yo me convertí y todo esto, ahorita andan, pero ya ni se congregan, Tristemente así es.
No lo digo por señalar ni nada, pero es una tristeza ver que ni siquiera se congregan. ¿Y qué pasó en todo esto? ¿Quién realmente destruyó todos esos propósitos? Porque Dios nos ama tanto, a todos nos dio propósitos, a todos nos dio frutos del Espíritu Santo, dones espirituales, mejor dicho. Dones espirituales ha dado a tantos y fueron devorados por el enemigo. ¿Por qué? Porque no se perseveró. Ahí está el punto en lo cual nosotros debemos estar. Por eso este llamado ahorita, que debemos de perseverar y debemos de estar luchando hasta la venida del Señor, como nos dice la palabra. No nada más un rato. Y debemos de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Olvídese, ayer yo estuve profetizando, ayer yo, híjole, convertía muchos. Ok, ayer se acabó, mijo. Hoy tenemos que ir en otra, de gloria en gloria. Y de gloria en gloria siendo transformados a la misma imagen del Señor Jesucristo, pareciéndonos más a Él. Y cuando vemos que usted dice, mira, este hermano, en lugar de parecerse a Cristo, se parece a Barrabás, imagínese, pues es porque llegó el devorador. Es un ejemplo, pero en serio. Y tenemos nosotros que tener sabiduría y entendimiento para darnos cuenta primero de estas cosas. Darse cuenta de esto es fundamental, primero que nada. Aquí nos decía que nosotros tenemos, ¿sabe cómo se derrota fácilmente al enemigo? Como nos dice el versículo 9, resístanlo manteniéndose firmes en la fe. El enemigo será más fuerte que yo, más grande que yo, más listo que yo. Pero yo tengo fe en el Señor. Yo creo en que Dios me va a fortalecer, ayudar, dar la victoria, y al enemigo no le queda otra más que irse. Nuestras palabras tienen un poder inmenso contra el enemigo. Viene aquel leonzote y usted nada más dice, en el nombre santo de Jesucristo. Mire, se vuelve un gatito y huye, En serio. Corren. De verdad que no soporta. Y nosotros tenemos tal autoridad. Pero si creemos realmente, por eso es mantenerse firmes en la fe. Es creyendo a Dios, creyéndole a Dios, a sus propósitos. El enemigo le gusta poner pensamientos y de decir, pobrecito de ti, pobrecito. La autocompasión. Le gusta poner, tú no puedes, tú quién eres. ¿Quién soy yo? Dicen muchos, ¿no? ¿Quién soy yo para ir a predicar por acá, para ir a hablar, para decirle a mira, ven, te invito, arrepiéntete, etcétera? Y porque el enemigo así trabaja, esa es su manera de hacer las cosas. Pero nosotros realmente tenemos que darnos cuenta. Bueno, fíjense cómo estamos entrando hasta en guerra espiritual, realmente. Entonces el versículo 10 también quiero leerles, así como estamos en esta traducción. Dice, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Esto se refiere a ese sufrimiento, a que aguantar,
aguantar la tentación, haber sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, ¿a dónde nos llamó el Señor? ¿Qué llamado tenemos todos? Es un llamado a alcanzar su gloria eterna, en Cristo. Dice al final, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. ¿Quién dice amén? Pues esto es el Señor. Esto es solamente para vencedores, Esto es para los que saben derrotar a ese leoncito, a ese enemigo, realmente. Cuando ha llegado el momento y hemos vencido, hemos perseverado y hemos pasado cualquier prueba, cualquier circunstancia, cualquier pensamiento, cualquier tentación, todo eso, Dios nos restaura de esta manera. Nos hace más fuertes que antes todavía. Pero sobre todo esto final, que a mí me tocó muy poderosamente, firmes y estables, para que ya no estemos tambaleándonos, porque claro, cuando llegan las pruebas, llegan los momentos difíciles, todos como que, ay mamá. Pero lo importante es que nosotros perseveremos en la fe. Muy bien. Asimismo vamos a continuar. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, hermanos. Los versículos que vamos a leer a continuación los hemos leído como unas 80 veces aquí en la congregación, si no exagero. Colosenses 3, versículos del 5 y 6. Pero estos versículos quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente, para que ustedes no digan, bueno, ya lo leí, pero pues no lo he hecho. Mejor así, más claro, así sí lo van a poder hacer, Dice la palabra de Dios así: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Estas cosas no dice uno, no, ya no voy a hacer, no, hacerlo morir realmente, que ya no exista más en nosotros esto. Después dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza. Nosotros debemos ser puros de corazón, limpios de nuestros pensamientos. Nada de eso de estar, ya llegó otra vez. La pureza, ¿verdad? Quitarse la impureza. Luego dice las bajas pasiones y los malos deseos. Esto se tiene que ir, que morir. Después dice, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Es que está muy clarito acá, ¿verdad? Tremendamente clarito. Y luego dice el versículo 6, escúchelo usted. A causa de esos pecados viene ¿qué? La furia de Dios, la ira de Dios. La ira de Dios, la furia, el enojo de Dios, pues. Imagínese usted. Es imposible ya que en nosotros, ni siquiera, como decía el apóstol Pablo, que estas cosas ni siquiera se nombren entre ustedes como conviene a los santos. ¿Verdad? ¿Por qué nos dice que debemos dejar todo esto? Miren, sigamos, versículo 12, vamos a brincarnos para que usted después lea todo, ahí.
Versículo 12 dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Estos somos nosotros, ¿eh? Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. ¿Cuánta compasión debe de haber en nosotros? Mucha compasión. Bondad, humildad, gentileza y paciencia. Frutos espirituales, frutos del Espíritu. El versículo 13 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás. Para que usted no diga, me la hizo, al rato era. No, sino ser comprensivos con las faltas de los demás. Ese hermano, pues falló, pues ya lo estamos enterrando casi, ¿no? No, tenerle misericordia. Perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Qué les parece? Muy bonito, ¿no? Ok, es que quiero que recordemos algo muy importante. Nosotros debemos de recordar algo tremendamente importante. Cuando Jesús venga, ¿qué va a pasar? Con todo esto que acabamos de ir, de leer, con todo esto que acabamos de leer, cuando venga Jesús, ¿qué va a hacer? El mismo Jesús dijo esto, que yo según lo apunté, pero no. Mateo 25:31. Fíjese. Dice así de esta manera, en la versión Reina Valera, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará, ¿en dónde? En su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice el siguiente versículo 33: y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: qué bonita iglesia tenías, de más de 2,000 personas. Eso va a decir Jesús. Jesús no va a ver eso, ¿Qué va a decir? Venid benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Qué va a ver el Señor Jesús? ¿Se está dando usted cuenta que qué va a ver en nosotros? Hiciste muchas cosas, hijo mío. Cantabas muy bonito en la iglesia, tocabas el teclado, súper. Predicabas muy bien. Casi nadie se dormía cuando tú predicabas. No, nada de eso. Nada, tenías una iglesia muy grande. Hiciste muchas cosas. No. Tú viste que alguien tenía hambre y le diste de comer. Eso es lo que cuenta para el Señor, Eso es lo que va a venir a ver Él. Les dirá, ¿verdad? Aquí donde estamos. Primero que nada, qué hermoso. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste,
en la cárcel y viniste a mí. Dice el versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esto es lo fundamental, lo importante. Pero dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, tristemente los cabritos, dice, ¿verdad? Uy, aquí viene lo duro, ¿no? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y dice el versículo 46, e irán estos al castigo eterno. Castigo eterno, y los justos a la vida eterna. No hay otra cosa más ni menos. Castigo eterno o vida eterna. Entonces, el por qué debemos de perseverar en cambiar nuestra vida, nuestra manera de ser. No murmurar ni siquiera para dar algo a alguien, para hacer algo por alguien. La iglesia así debe de ser siempre, ¿verdad? En la iglesia nos esforzamos por hacer tanto por gente que muchas veces se va tal vez a congregar a otra iglesia, no lo sabemos, pero ya lo hicimos por lo menos, ¿no? Así nosotros también, todo lo que hagamos, nunca ni siquiera digamos o nos quejemos, o el Señor sabe lo que hacemos en cada momento, en cada minuto, pero sabemos con qué intenciones y con qué corazón también lo hacemos, ¿verdad? Por eso dice, mire, fíjese qué hermoso, porque nosotros veníamos de esos versículos, ¿verdad? Veníamos de Colosenses 3:13. Sean comprensivos, perdonen a todo el que los ofenda, vístanse de compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. Pero otra cosa en la cual también, pues, en todo esto que debemos de perseverar, también 1 Timoteo 4:7, fíjese cómo lo dice, Primero dice algo ahí, 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, dice. Lógicamente porque había muchos judaizantes ahí, por eso lo dice, ¿verdad? Que decían, ¿no?, que hay que seguir la ley, etcétera, y bueno, pero por eso dice estas palabras, nada más es el comentario. Pero después dice, ejercítate para la piedad. Tal vez usted me diga, bueno, es que a mí me cuesta trabajo todavía hacer las cosas bien, ¿no? O perdonar, o pasar por alto las ofensas. Me cuesta mucho trabajo, todavía le duele a mi carne, ¿no? Porque así pasa,
Pues aquí dice algo: ejercítate para la piedad. Es decir, así tal como hacemos ejercicio, así como levantamos pesas, o bueno, por lo menos las sillas aquí venimos a levantar, ¿no? Pero así como caminamos, ejercitamos, pues se debe de ejercitar la piedad, el llegar a tener compasión, amor por el prójimo. Aquí nos está dando una clave muy hermosa. La cosa es practicar duro y duro y duro. Bueno, ya perdoné lo que me dijo ayer, pero todavía le quiero dar un sartenazo cuando esté dormido, ¿no? Pues hay que hacer ejercicio, ejercitarse para la piedad. Dice el versículo 8: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Por eso muchos no quieren hacer ejercicio, ¿es cierto? Pero la piedad para todo aprovecha. Fíjese, en la piedad sí debemos estar bien ejercitados, la debemos estar practicando en todo momento, a toda costa y con todos por igual. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Nosotros ya vimos ahorita, ¿va? Tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me diste algo que ponerme. La piedad, en lo que debemos perseverar, que es en la misericordia, la piedad, tendrá provecho para esta vida presente y para la venidera. Y dice el versículo 15. Fíjese qué hermoso, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y después dice el versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque sí, es bueno, claro, es necesario practicar la misericordia, el amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso nos está diciendo el Señor, y es un mandamiento del Señor Jesús, ¿verdad? Amar a los otros como a nosotros, como a uno mismo. Pues eso es muy importante, así que, y nosotros persistir en ello. Y también, como dice acá, tener cuidado de nosotros mismos, no sea que no lo hagamos. Y tengamos cuidado de la doctrina, de enseñar bien, pero practicar lo que enseñamos, eso sí, ¿verdad? Bueno, ok. Nosotros vemos que desde el principio Dios le decía a su pueblo algo muy importante. Decíamos ahorita la siembra y la cosecha. Si nosotros hacemos todas estas cosas, vendrán bendiciones. Quiero que busquemos Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. Deuteronomio 12, 28. Como Dios le decía a su pueblo desde el principio: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. Fíjese, es que está muy hermoso acá como lo dice: guarda y escucha. Ustedes saben que también la palabra dice que nosotros no debemos ser hacedores, no oidores nada más, ¿verdad? Oidores olvidadizos. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Esta promesa es hermosa porque es también para siempre.
Las cosas de Dios son así, son eternas, ¿no? Nosotros no debemos. Es por eso que desde el principio veíamos nosotros cómo perseverar hasta la venida del Señor, y haciendo todo esto que hemos estado viendo en la palabra, ¿no? Bueno, la manera que nosotros sabemos que la manera en que preparemos nuestro corazón para amar, porque muchos podrán decir, no nada más usted, muchos podrán decir, pero me cuesta amar, me cuesta perdonar. Vamos a buscar 1 Pedro 1, 22 y 23. Y aquí nos dan la clave cómo hacer para que nuestro corazón pueda amar verdaderamente. Amar como Cristo nos amó, porque eso nos mandó el Señor. Amarnos unos a otros como el Señor nos amó. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nuestras almas se purifican obedeciendo la palabra de Dios. Cada que nosotros leemos la palabra de Dios y la obedecemos, no se queda hasta ahí, la obedecemos, la ponemos en práctica, se va purificando nuestra alma. Y después también mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Porque usted sabía que también hay un amor fraternal fingido, ¿verdad? Un amor que nada más así como que me vean la cara así, hermanito, te amo. Pero por atrás está uno, ¿verdad? Entonces, el verdadero amor fraternal no fingido nace cuando es purificado el alma, ¿verdad? Entonces, el alma se purifica de esta manera por la obediencia a la verdad y mediante el Espíritu. Y viene el amor fraternal no fingido. Y dice después, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Que nosotros recordamos que esa palabra entrañablemente se está refiriendo a con todas desde nuestras entrañas, pues. Un amor que de verdad, pues, se ve así que amamos. Un amor que requiera sacrificio incluso. Amor verdadero, amor sacrificial, como el de el Señor que tuvo por nosotros, ¿no? Así es entrañablemente, amar entrañablemente de corazón puro. Dejará de ser amor fingido, ¿no? Y después dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quienes han sido renacidos por la palabra de Dios, ¿cómo renacemos nosotros por la palabra de Dios? Esa sería una buena pregunta. Recordamos que decíamos la semana pasada que la palabra es útil para enseñarnos, para redarguir, ¿va? Quitar nuestros argumentos, cambiar por los argumentos de Dios, de su palabra. Entonces nosotros podemos ser renacidos por medio de la palabra cuando sacamos toda nuestra manera antigua de pensar, de ser, de actuar, etcétera, y ahora empezamos a vivir tal como nos dice la palabra. Lo que veíamos ahorita al principio, que nosotros debemos ser misericordiosos, perdonar a los que nos ofenden, etcétera. Así se empieza uno a renacer. Y vean qué hermoso dice, no de simiente corruptible.
que veíamos, la palabra simiente viene de semilla, ¿verdad? Nosotros dimos fruto en una vida carnal, una vida pero tremenda antes, de pura maldición y una manera vil de ser de antes, porque teníamos una semilla, una simiente corruptible. Pero al tomar la palabra de Dios, esa es la simiente de Dios, la palabra, la semilla, ahora tiene que dar fruto en nuestra vida, una simiente incorruptible. Ahora es la simiente santa de Dios. Y eso es el nacer realmente de nuevo, ¿eh? El nacer, eso es tener la vida nueva en Cristo Jesús. Una vida incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, quiero seguir porque ya no falta mucho. Bueno, dice también Colosenses 1:9 al 11. Esto es muy importante. Nosotros necesitamos entender que todos necesitamos oración. Todos necesitamos. Y mire, si usted dice, yo creo que nadie ora por mí, ore usted por usted mismo, ¿eh? Eso es muy importante. Pídale al Señor, Señor, fortaléceme para que yo pueda cambiar, para que yo pueda dejar esto, lo otro. Y verá la diferencia, ¿no? Pero aquí el apóstol Pablo decía esto: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, ¿qué habían oído los apóstoles? Que los ciudadanos de Colosas, es decir, ahí en Grecia, tenían mucha fe, ¿verdad? Una fe no fingida, una fe pero verdadera, dice. Y por lo cual también desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Podemos nosotros pedir, es muy hermoso pedir esta sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es la sabiduría e inteligencia espiritual? Es cuando nosotros entendemos bien la palabra de Dios. Entendemos su significado espiritual. Porque usted cada que abra la Biblia, la palabra de Dios, no lea nada textualmente. No lea usted, por ejemplo, si está leyendo usted Juan 10:10, ¿no? El ladrón no viene sino para robar, matar o destruir. No se imagine usted un ladrón que pues es muy malo, ¿no? Realmente nos está hablando del enemigo, cómo destruye tanta vida. Pero, como dice después, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, ¿no? Entonces, y nosotros pensar esa vida en el Espíritu, esa vida de victoria, esa vida de fortaleza, esa vida llena del gozo del Espíritu, lleno de la paz de Cristo, esa vida vivimos, ¿verdad que sí? O casi amén. ¿Verdad? Muchos dicen casi amén, porque todavía andan ahí, con tristezas, con depresión. Imagínense un cristiano deprimido, pues realmente pero para esto es muy importante orar, pedir que sean llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice el versículo 10, para que anden como es digno del Señor. Porque cuando no hay esta sabiduría e inteligencia espiritual, pues las personas nada más no captan el mensaje de Dios.
no comprenden bien la palabra de Dios y siguen siendo los mismos. Siguen estando sin frutos, siguen estando de enojones, siguen estando de gritones, de peleoneros, en el chisme, en la murmuración, en el que me la hace, me la paga, en el que mejor yo ya me voy, voto todo. Pues todo eso, ¿verdad? Que sabemos lógicamente que así éramos antes, pero ahora tenemos que ser diferentes. Cuando hay esta sabiduría e inteligencia espiritual, estaremos fortalecidos con todo poder, porque el que nos fortalece es el Todopoderoso, ¿eh? Usted necesita saber esto. Que usted si dice, es que ya no puedo, es que... No. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. El Señor nos fortalece con toda la potencia de su gloria. El Señor nos quiere dar esa fortaleza para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y como dice acá el 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Que recuerda usted esa palabra de longanimidad? Si no lo recuerda, le vuelvo a decir el significado, ¿eh? Longanimidad significa, o es la capacidad de mantener la fortaleza de ánimo. Que decíamos que longanimidad está partido en largo ánimo. Es decir, mantenerse del mismo ánimo siempre. No decir, hermano, ¿cómo está? Pues un poco desanimado. No hay longanimidad, ¿no? La longanimidad es mantener esa fortaleza de ánimo en la adversidad. La longanimidad también es una virtud del Espíritu Santo que combina paciencia, perseverancia y fortaleza para soportar pruebas sin rendirse y, escuche, ni actuar impulsivamente. Qué importante es esto, ¿eh? Esta definición yo la saqué tanto del diccionario normal como de un diccionario bíblico, el cual profundiza más en esto. Vuelvo a repetir, la longanimidad, capacidad de mantener la fortaleza de ánimo en la adversidad. Es una virtud del Espíritu Santo que combina paciencia, perseverancia y fortaleza para soportar pruebas sin rendirse ni actuar impulsivamente. Porque muchas veces en las pruebas o cuando hay alguna situación, ahí va el cristiano a actuar impulsivamente. Y al rato pues está arrepentido, triste, y ya no hay longanimidad. ¿Ah? Entonces es tan importante este fruto, esta virtud que nos da el Espíritu de Dios, que Dios nos las quiere dar a todos, pero es cosa que digamos yo quiero y hacerlo de verdad. Bueno, quiero finalizar con un versículo muy importante. No sé si usted ha leído la carta de Judas. Ahí me va a decir, no, pero ¿cómo Judas? Bueno, pero está hablando de Judas Tadeo, ¿verdad? Judas, versículos 21 al 25. Recuerda que es un solo capítulo, por eso no decimos capítulo 1, ¿eh? Judas, versículo 21. Fíjese qué hermoso nos dice, ¿eh? De esta manera: consérvense en el amor de Dios.
¿En qué debemos perseverar? Recuerde que así es el título de esta predicación. Y vean qué hermoso nos dice: consérvense en el amor de Dios. Después, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos irreprensibles delante de su gloria con alegría, porque Dios quiere hacer esto con nosotros. ¿Usted ha conocido a un cristiano que una vez que se convirtió nunca ha caído? Difícilmente, pero Dios sí lo ha querido hacer esto. Dios es, dice, poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos irreprensibles delante de su gloria con alegría, con grande alegría, dice. Es decir, Dios quiere, Cristo cuando venga quiere venir y encontrar una iglesia pero poderosa en el Espíritu y gloriosa, santa, fortalecida, llena de frutos, llena de que estemos evangelizando por todas partes. Esa iglesia quiere venir Cristo por ella. No venir por una iglesia que bueno, anduve cayendo más de, pues dice la palabra, 7 veces cae el justo y el Señor lo recoge. Y que alguien diga: Señor, ya caí más de 70 veces 7. Pues no, tampoco. Entonces, ¿por qué andamos cayendo y cayendo? Porque no dejamos nuestra vida antigua, ¿verdad? Seguimos igual y eso no debe ser. Entonces, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría. Versículo 25. Al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor sea la gloria, ¿qué más? La majestad, el dominio, la autoridad desde antes de los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Así que tengamos ese largo ánimo, longanimidad, y perseveremos en todas estas cosas y tendremos una vida victoriosa y estaremos siempre gozosos, contentos, felices, así como los veo ahorita. No los veo preocupados, porque no, al contrario, los veo gozosos. Amén. Bueno, vamos a hacer oración para finalizar. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual es muy clara, entendible, pero también poderosa, para hacernos saber en cuántas cosas debemos perseverar nosotros. Y tú darás fruto siempre de todas estas bendiciones para nosotros, Señor. Porque tú sabes que tu pueblo, tu iglesia, estamos dispuestos a seguirte, a seguir ese camino, verdad y vida que es Cristo Jesús. Ayúdanos, por lo tanto. Fortalece a tu iglesia, Señor. Danos esas nuevas fuerzas para perseverar, para tener paciencia, para tener longanimidad y fortaleza. Ayúdanos, Señor, y cuando Cristo venga, nos encuentre fortalecidos en el poder, en la unidad del Espíritu, llenos de ti, muy parecidos al Señor en nuestro carácter, en nuestras obras, en nuestra manera de ser. Y por lo tanto, pues aquí está tu iglesia, Señor, bendícela,
Llénanos con tu Santo Espíritu y nosotros realmente queremos hacerlo. Danos esa sabiduría, como veíamos, ese conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar como es digno del Señor y agradándote en todo, Señor. Bendice y fortalece a tu iglesia, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.